Buenos días a todos. Gracias, José Manuel, por haberme invitado de nuevo, y es un placer para mí estar aquí en el Smart Ports este año 2020. Es verdad que muchos años ya con diferentes funciones, pero he estado aquí con vosotros en este foro que considero francamente interesante. Hace un año estaba aquí, ¿no? Estaba aquí para presentar una iniciativa que era nueva, que era novedosa y que estaba justamente en los primeros momentos de su articulación. Si no recuerdo mal, el Smart Ports del año 19, estábamos en una fase en la que estábamos contratando el apoyo técnico y la constitución de la aceleradora corporativa asociada al fondo, y teníamos la oportunidad, digamos, de presentar cuáles eran los objetivos que perseguíamos, cuáles son, que no son otros, como sabéis, que intentar atraer talento y emprendimiento al sector logístico en general y al sector que regula el comercio, ¿no? Por eso incluso el fondo Puertos 4.0 llamamos que es un fondo trade tech, comparado con otros fondos dedicados pues, a las infraestructuras como los infratech o los fintech o los segurtech, ¿no? Y contábamos cuáles eran las dotaciones, por tanto, cuál era el mecanismo que esperábamos llevar a cabo y, por supuesto, no voy a repetir estas cosas. Estamos en una fase posterior. Tenemos la aceleradora incubadora constituida, hemos desarrollado la página web que permite tener una información directa de en qué estado se halla el fondo. Luego servirá esa página web pues, para favorecer, digamos, para tener conocimiento de las inscripciones, para apoyar a todos los que puedan presentar proyectos o a los que estén interesados en constituir, buscar facilitador, buscar financiación adicional, etcétera, etcétera. Pero lo que importa en este momento, y creo que lo que les interesa más a ustedes, son cómo están las bases, cómo está el procedimiento para que pueda llevarse a cabo la primera convocatoria y, por tanto, que pueda ser efectivo. En ese sentido, tengo que decir que las bases están absolutamente desarrolladas. Estamos en un proceso de tramitación administrativa. Ustedes pueden imaginar que cuando sale una orden ministerial o cuando tiene que salir una orden ministerial tiene que opinar mucha gente. Los procedimientos son muy exigentes y también, como no, pues hemos vivido una fase política en la que la inestabilidad, por decirlo así, en el ámbito de la provisionalidad gubernamental, pues tampoco ha facilitado que la orden ministerial de la primera convocatoria y de las bases pueda estar. Estamos en la última fase de tramitación y, por tanto, no tengo la completa seguridad que en las próximas semanas, y yo estoy convencido que en este mes, podamos tener la primera convocatoria del Fondo 4.0, en el que se da un plazo de 2 meses para idea, para presentar, y 3 meses para proyectos tanto en fase comercial como en fase precomercial. Tenemos algunas pequeñas desavenencias con el Ministerio de Administraciones Públicas respecto a la compatibilidad de los retornos con la ley de subvenciones, que espero que podamos resolver en los próximos días, semanas. Pero quizá lo que me gustaría centrar hoy, por eso lo he titulado así, es un poco el contexto en que se mueve el fondo y cuáles son las líneas generales en las que nos ha servido para inspirarnos, para hacer las bases, porque son objetivos muy determinados, y ponerlo en un contexto en el que yo creo, sin lugar a dudas, de que las políticas públicas de innovación tienen que ir orientadas a lo que se denominan misiones. Yo creo que todos conocemos en los programas europeos de los últimos años, y yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que ha habido un cierto descontrol respecto a los objetivos perseguidos, y muchos de los dineros públicos que se han empleado tanto a nivel nacional como internacional respecto a la promoción de políticas de innovación pues no han cumplido los objetivos que se perseguían. Por tanto, al hacer las bases nosotros y, por tanto, organizar cuáles son las líneas generales del Fondo 4.0, hemos querido también ser disruptivos en lo que han venido siendo hasta ahora las políticas de innovación y cuál es el papel público que debe tener las administraciones públicas a la hora de promover la innovación. Y por eso he querido titular esta intervención como el Fondo que el Fondo se enmarca dentro de las políticas públicas de innovación por misiones. Las políticas por misiones, yo creo que, y cuando lo podamos discutir quizá en el foro, es una tendencia ya que empieza a ser muy consolidada
en los organismos multilaterales que apoyan los procesos de innovación con dinero público y también, como no, como podemos ver o como podremos ver en el ámbito aquí de España a través, y se nota en la última convocatoria de CEDETI por misiones, o también en los ámbitos de la Unión Europea, pensando en los próximos horizontes de apoyo de la innovación en los próximos años. Y aquí surge un nombre, ¿no?, que todos tenemos que tener en mente desde mi punto de vista, que es Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato, que es una profesora del Instituto de Innovación y Políticas Públicas y Función Pública del University College, en el que ha desarrollado y ha escrito un libro en el año 2003 que marca en gran medida las líneas generales de los organismos multilaterales y también de la Unión Europea y también de nuestro país respecto a cómo deben ser las políticas públicas de promoción de la innovación. Mariana, en el año 2013, publica el Estado Emprendedor, y es que fija cuáles son las líneas generales de lo que se denomina innovación por misiones. Y lo que se fija Mariana fundamentalmente es que el sector público no tiene que tener solamente un papel como solucionador de los fallos del mercado, sino que tiene que ser, desde el punto de vista de la nación, impulsor de la creación de nuevos mercados. Y eso es un elemento muy importante, lo cual significa que toda la política de innovación, desde nuestro punto de vista, y coincido absolutamente con Mariana Mazzucato, debe ir dirigido a la generación y a la creación de mercado. Es decir, no sirve la innovación para que se lo quede el promotor de la innovación, sino que tiene que salir obligatoriamente al mercado. Y esta es una de las líneas fundamentales que nosotros en el Fondo 4.0 queremos que sean absolutamente claras, que los proyectos que se vayan a presentar al fondo tienen que ser proyectos no dirigidos a los propios beneficiarios de la subvención, sino que tienen que ser productos que tienen que estar puestos en el mercado. La innovación es una transformación radical de la estructura económica y, por tanto, es un agente esencial para el crecimiento económico. Y cree Mazzucato, y coincido, que el Estado no solamente tiene que ser financiador de ciencia básica o de ciencia aplicada, sino también que tiene que apoyar el desarrollo, como señalo, de la comercialización de productos, de servicios o procesos que sirvan para generar una palanca de crecimiento para la sociedad y para cambiar las estructuras económicas. Para ello tiene que ser inversor en innovación. Y eso es muy importante, inversor en innovación, porque, digamos, es capaz de asumir el riesgo que la iniciativa privada en un momento dado de iniciación de políticas de innovación no es capaz de asumir. Y estos también son los objetivos del Fondo Puerto 4.0. Digamos, financiar aquellas fases de la innovación en las cuales la iniciativa privada no es capaz de asumir ese riesgo y, por tanto, el fondo lo que va muy dedicado también es a generar procesos de pilotaje, procesos de testeo que permitan validar los productos en entornos reales que puedan posteriormente ser lanzados al mercado. Y digamos que en este caso el Estado lo que haría es ser, vamos a decir, capitalista de riesgo, ¿no? Inversor, digamos, que podría ser la iniciativa privada en el sentido, como digo, de no asumir el riesgo en la fase inicial o las fases iniciales de la innovación. Y por poner un ejemplo de la política de innovación por misiones, yo creo que todo el mundo, y Mazzucato, que se inspira mucho en los Estados Unidos, lo señala, ¿no? Es decir, la innovación por misiones más ejemplarizante histórica es el Apolo, la misión Apolo en los años 60. Es decir, Kennedy señaló que toda la política de innovación y, por tanto, todo el dinero público de los Estados Unidos en la década de los 60 iba dirigido a poner un hombre en la Luna y a traerlo de vuelta. Y ese fue uno de los elementos esenciales del desarrollo tecnológico y de la apuesta de las políticas públicas de innovación en los Estados Unidos en la década de los 60. Y como veremos, es un tema transversal. No se trata solamente de trabajar en innovación en políticas de propulsión o en métodos de propulsión, etcétera, etcétera, sino, por ejemplo, también en ropa, en el diseño de cómo tenía que innovarse la ropa para llevar el hombre a la Luna y traerlo. Pero muchas políticas públicas de los Estados Unidos, pues, digamos, van dirigidas a misiones concretas. Por ejemplo, el Instituto Americano de Nanotecnología es un elemento esencial de esa política de generar nuevos materiales con apoyo público en los Estados Unidos. Y, por supuesto, Google, el iPhone,
GPS, todas estas cosas han sido políticas públicas por misiones en el ámbito de los Estados Unidos en los últimos años, en los cuales, en las fases iniciales, y ese apoyo público no era posible, desde mi punto de vista, y por supuesto desde el punto de vista de Mazzucato, llevar adelante innovaciones interesantes. ¿Cuáles son los principios esenciales de la innovación por misiones, ¿no? El sector público debe tomar decisiones, crear incentivos y asignar recursos que den una señal a los mercados en qué línea se tiene que avanzar. Y eso es muy importante que se haga desde mi punto de vista también desde el sector público. Tienen que ser objetivos a largo plazo, ambiciosos, disruptivos, concretos y definidos. Muy importante, cuantificables y medibles, es decir, tiene que verse cómo avanza durante el tiempo en el que se va dando, estableciendo plazos, por tanto, para alcanzarlo y asociados a desafíos económicos, estratégicos, sociales, medioambientales, capaces de generar crecimiento económico. Y esa es la base fundamental de la innovación por misiones. Tiene que ser, como he señalado, de un enfoque multidireccional y multidisciplinar o transversal. Señalaba lo del Apolo, no se trata solamente de sistemas de propulsión, sino también ropa u otros aspectos, comida, etcétera, para que puedan servir para los objetivos que se pretende. Muy importante, neutralidad tecnológica en la innovación. No hay que apostar por una tecnología concreta, sino que hay que dejar que en el ámbito de misiones se puedan desarrollar cualquier tipo de tecnología. Muy importante, orientación al mercado. Lo hemos señalado desde el principio y aquí Mazzucato pone algún ejemplo muy interesante. Es decir, en los últimos años, de décadas pasadas, por ejemplo, Rusia puso al servicio de la innovación el 4% de su PIB para dos misiones fundamentales, la misión aeroespacial y la misión militar. Japón, por el contrario, solo apostó el 2% del PIB. El éxito de Japón es indudable y el fracaso de la extinta Unión Soviética está claro. ¿Por qué? Porque la innovación de Japón iba orientada al mercado. No cerró, como la Unión Soviética, todos los avances tecnológicos, simplemente cerrándolos para que en la iniciativa privada no pudiera entrar en ese concepto. Y, por supuesto, también lo dice el Estado emprendedor, la subvención tiene que ser con retornos, es decir, el Estado es un Estado inversor, por tanto tiene que tener retornos si las cosas van bien. Esa es la filosofía que los organismos multilaterales, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, están impregnando en las políticas de innovación. Pero estamos en un contexto, y nuestro contexto es la Unión Europea, ¿no? Y la misión fundamental de los últimos años en la Unión Europea, que fija para los próximos decenios, como misión fundamental es el Pacto Verde. Y no olvidemos que esa es una misión, es lo equivalente, por decirlo así, al Apolo, lo más disruptivo que va a haber para generar crecimiento económico en la Unión Europea en los próximos años, ¿no? Como sabéis, desde diciembre del 19, asociado a la nueva Comisión, y el Pacto Verde lo que propone es una transformación de la economía de la Unión Europea con miras a un futuro sostenible. Y todo el dinero de la Unión Europea va dirigido fundamentalmente a ese elemento, ¿no? Por tanto, con objetivos medibles, política de emisiones, ¿no? De innovación por misiones, neutralidad climática en el 2050, 50% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 2030, reducción del 55% de los gases de efecto invernadero en 2030 respecto a los niveles de 1990, todo el presupuesto de la Unión Europea, por supuesto Horizonte 2020, los programas de innovación, el 35% tiene que ir fundamentalmente a estos temas y cualquier parte del presupuesto de la Unión Europea tiene que ir dirigido o integrar la dimensión climática y por tanto la misión de reducir, de llegar en las próximas a la neutralidad climática y a la reducción de emisiones. ¿Qué dice el programa verde? Dice que las nuevas tecnologías que conforman la cuarta revolución industrial, blockchain, IoT, robotización, inteligencia artificial, etcétera, son elementos esenciales justamente en ese camino de los objetivos medibles de la reducción de emisiones, siempre y cuando, y lo dice la Unión Europea en el programa verde, generar actividad empresarial escalable en el marco de los ámbitos mundiales. Por tanto, repito, los paralelismos sobre las bases que nosotros pretendemos para nuestro fondo.
El Consejo Europeo de Innovación ofrecerá financiación en capital, por tanto, el Estado o la Administración Pública, como inversor de los procesos de innovación, siempre, repito, de iniciativas que vayan dirigidas al mercado. La eficiencia y sostenibilidad del sector del transporte, que es el sector en el que nos movemos fundamentalmente, es un elemento, una prioridad, pensando fundamentalmente que la cuarta parte de las emisiones en este momento que se producen es en el ámbito del transporte y es necesario reducir un 90% las emisiones del transporte en el año 90. Pero no solamente hay que pensar en energías alternativas, lo que hay que pensar fundamentalmente es cómo la tecnología puede ayudar a la eficiencia y a la sostenibilidad de todos los sectores y generar nuevas actividades económicas basadas en este objetivo de la misión. Evidentemente, no son necesarios solamente promover la innovación, y también lo dice el Green Deal, sino que también hay que generar otras políticas públicas regulatorias, por supuesto de generación de infraestructuras inteligentes, por ejemplo los temas del despliegue del 5G, y incentivos fiscales, temas formativos, temas de protección social, que conjuntamente lo que hacen es generar el marco para que la misión fundamental de los próximos años, que es la neutralidad climática, la neutralidad de emisiones, se pueda cumplir. Bueno, pues vayamos ya a una cosa más concreta. ¿Cuál es nuestra misión respecto al fondo en esta política por misiones? Es la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad del sector logístico portuario, porque la eficiencia del sector logístico, en la medida que seamos capaces de reducir movimientos o ser más eficientes en los ámbitos de la logística y del transporte, contribuiremos de forma decisiva a la neutralidad climática que propone la Unión Europea como misión general de los próximos años de las políticas públicas asociadas al crecimiento económico. Por tanto, mediante el apoyo al lanzamiento del mercado, de nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos que ayuden a esos objetivos y que se basen fundamentalmente en las distintas verticales tecnológicas que conforman la nueva economía. Por tanto, es una misión, la nuestra, alineada absolutamente con el Pacto Verde Europeo y, por supuesto, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Bueno, ¿qué esperamos? Pues eso está claro. Esperamos crear e incentivar la creación o consolidación de un tejido de empresas emergentes, startups, spin-off o líneas de negocio de empresas ya existentes, incluso multinacionales, que desarrollen productos innovadores, servicios o procesos en el ámbito, sobre todo, del B2B, es decir, de la industria 4.0, aunque no necesariamente o exclusivamente, ¿no? Por tanto, pretendemos, a la vista de poner productos en el mercado, poner al servicio de toda la comunidad logístico-portuaria productos, servicios o procesos innovadores que, como he señalado, cubran aquellas lagunas en los procesos de innovación que la iniciativa privada no es capaz de asumir por su cuenta, que es el desarrollo de prototipos, pilotos y la aplicación práctica de estrategias de innovación, con una colaboración entre emprendedores y facilitadores, que son los agentes de la comunidad logística portuaria, que tienen que, favorecer en sus instalaciones la validación y la prueba de prototipos o pilotos. Y, por supuesto, facilitar la transición de todo el sector hacia la nueva economía y a los objetivos de sostenibilidad, que es la misión general, con participación activa de la comunidad logístico-portuaria. Y, por tanto, simplemente no voy a desglosar detalladamente cuáles son las bases en las que se va a regular el Fondo 4.0, pero simplemente señalar, y con esto acabo, que son las basadas en las políticas orientadas por misiones y, por tanto, muy inspiradas en el Estado emprendedor de Mariana Mazzucato, asumido, por supuesto, por la Unión Europea, pero también por una gran cantidad de organismos multilaterales, como puede ser el Banco Interamericano, como puede ser el Banco Mundial o los bancos asociados al desarrollo en países terceros. Por tanto, los principios generales que se van a mover las bases son los siguientes: financiación de cualquier fase de un proceso de innovación realizado por personas físicas o jurídicas o agrupaciones de las mismas, sin necesidad de generar estructuras jurídicas que las amparen, que incidan en el sector logístico portuario, bien en fases ideas o en fases precomerciales, es decir, que
tienen que, digamos, aún validar el producto en entornos reales o bien en fases comerciales. Y una cosa muy importante, no son financiables servicios, procesos o productos que ya estén en el mercado. Por tanto, tienen que ser productos que no existan en el mercado y que, por tanto, tengan que lanzarse. La regulación se va a hacer a través de la ley de subvenciones, por tanto, estamos hablando de subvención, con una selección, tal como prevé la ley de subvenciones, a través de un proceso de concurrencia competitiva. No son préstamos, no son participaciones en capital y si no sale bien no tienen por qué haber retornos. Por tanto, es una apuesta de la administración pública inversora en procesos de innovación. Compromiso privado, público-privado o público simplemente, como facilitación. Yo creo que una de las lagunas de los procesos de innovación y que realmente seguramente se van a incorporar en una ley sobre startups que se está trabajando sobre ella, que es el concepto de que se necesitan areneros, se necesitan sandboxes, es decir, se necesitan estructuras que permitan la validación de los productos en entornos reales y por tanto también las bases del fondo van a favorecer mucho esta colaboración público-privada para ejercer los privados de sandbox de los productos que se vayan a poner o que se intenten llevar al mercado. Compromiso de dar un salto cualitativo en el producto, proceso o servicio, un salto significativo en la madurez tecnológica. Es decir, la idea que consideramos que tiene que ser un TRL1 o un TRL2 tiene que llegar o intentar llegar a un TRL3 en fase precomercial, que es a partir de TRL3 hasta TRL6. El planteamiento tiene que ser llegar a un TRL7, es decir, a una validación del producto en un entorno real, y si ya estás en 7 u 8, es decir, ya has validado el producto en entorno real, ya te podemos apoyar en generar estructuras de producción y el compromiso en esa fase es el lanzamiento al mercado del producto. La valoración en el proceso de concurrencia competitiva de la contribución a los objetivos de la misión a través de los indicadores medibles, es decir, eficiencia y sostenibilidad del sector logístico portuario, por tanto como competitividad en el fondo, pero desde un punto de vista de mejora de la eficiencia y mejora de la sostenibilidad, como elementos fundamentales de la misión general, que es llegar a la neutralidad climática en el año 2050, en la base de aplicación de todas las tecnologías nuevas, disruptivas, que permitan una eficiencia en los procesos logísticos. Y finalmente, y eso es muy importante, es la orientación al mercado. Es decir, se va a valorar en el proceso de concurrencia cuál es el compromiso del lanzamiento al mercado y, por tanto, la rapidez de poner el producto en el mercado al servicio de la sociedad general y, por tanto, al servicio del crecimiento económico de la nueva economía asociada a los objetivos, a la misión, digamos, de sostenibilidad. No voy a señalar el detalle de las bases, como veis hay 13 transparencias al respecto, pero como sé que digamos esta presentación va a estar accesible, pues también para la gente que quiera con detalle saber por dónde van las bases. Es un avance provisional, aún no tiene el proceso de tramitación completamente acabado, pero sí que permite ya que la gente pueda ir trabajando en proyectos. Decirles que en este momento en la página web hay prácticamente 1.200 preinscritos y los expertos dicen que se pueden presentar al proyecto, visto el nivel de preinscritos, aproximadamente quizá de 200 a 300 proyectos. Por tanto, aquellos que estén interesados en la financiación del fondo, lo que les animo es que se hagan proyectos muy serios, muy en la línea de lo que estamos plegando, muy con compromiso de mercado, porque yo creo que el proceso competitivo va a ser realmente importante, porque además, como señalábamos, en la política por misiones es muy transversal. Por tanto, se pueden presentar temas de robotización, de automatización, temas de blockchain, temas de inteligencia artificial asociados a seguridad, asociados a nuevas energías, es decir, que el procedimiento es absolutamente transversal. Pues nada más, aquí lo tienen simplemente, y lo estoy pasando muy rápido para que vean por dónde van los tiros, y que es muy detallado, digamos, lo que presentamos como ya estado de las bases reguladoras.
Como he señalado, va a haber 3 meses para presentar proyectos, es decir, que si salen en marzo, pues abril, mayo, finales de junio, alrededor de junio hay plazo para presentar este tipo de cosas. ¿Qué documentación hay que presentar? Administrativa, técnica, los criterios de valoración para que tengan un detalle qué es lo que se va a valorar, los plazos de presentación de solicitudes, y simplemente lo paso para señalar que toda la información la pueden tener en PORS40.es, donde se pueden preinscribir y donde van a tener una información personalizada y actualizada de todos los preinscritos sobre todas las fases del proceso y, por supuesto, del lanzamiento de la convocatoria. Y simplemente también poner en valor la aceleradora que ya está funcionando, asociada al fondo, que, como saben, está liderada por KPMG e Insomnia, que tiene un contrato de 4 años para el apoyo técnico a los procesos de selección, a las fases de instrucción y, por supuesto, para los procesos de mentorización, de aproximación de los emprendedores al sector logístico, y también para facilitar canales de financiación y, por su tiempo, ayudar a que se pueda encontrar facilitador para quien no lo tenga y pueda, por tanto, completar en buenas condiciones, desde un punto de vista transparente, el proyecto. Las funciones son de la aceleradora es una exploración permanente y creación y consolidación de un ecosistema innovador en el ámbito del Trade Tech, con presentaciones, afterworks, etcétera, etcétera, mentorizar, incubar y acelerar, hacer un seguimiento de las ideas y proyectos, facilitar, como digo, la colaboración entre emprendedores y empresas, facilitando los contactos, buscar facilitador, etcétera, etcétera. Bueno, esto es todo. Simplemente decir que en el contrato con KPMG se establecen 14 sedes territoriales para hacer estos procesos de mentorización, etcétera, etcétera. Aparte de Madrid, pues en Bilbao, en Santander, en Coruña, en Vigo, en Valencia, en Barcelona, en Alicante, en Málaga, en Sevilla, en Algeciras, en Las Palmas y en Palma de Mallorca, creo que no me dejo ninguna, y entonces se puede poner, y Cartagena, perdón, ahí está. Es decir que, así que esto ya está en funcionamiento, pueden ponerse en contacto a través de la página web con la incubadora, que les dirigirá a los ámbitos territoriales que les interesa para tener toda la información y también para ayudarles en el proceso de presentar proyectos. Y eso es todo. Tienen las direcciones, así que muchísimas gracias y lo que quieran estoy a su disposición. Vale, gracias. Muchas gracias.